Gerardo Fernández Noroña, acudió a la Fiscalía General de la República para presentar una denuncia en contra de Daniel Noboa, el presidente de Ecuador. La petición, la denuncia que presentó este oscuro sujeto, va en el sentido de traer a Noboa a nuestro país para encarcelarlo aquí, con fines de extradición de Noboa. Yo dije, no, pues, mejor que no haga nada, Noroña, de verdad, porque lo único que hace es colocar a su partido político, el Partido del Trabajo, ¿sí?, y al grupo al que está apoyando en cuanto a candidatura de Claudia Sheinbaum en un verdadero ridículo. Ayer el presidente de Ecuador ofreció una entrevista en donde le dice a la entrevistadora, yo no estoy arrepentido, no me arrepiento de lo que ordené se hiciera en la Embajada de México. Fíjense nada más, yo no me arrepiento. No me arrepiento y además estoy seguro que estamos del lado correcto de la historia. Porque un país, refiriéndose, no dice México, un país no puede brindar asilo a una persona para garantizarle la impunidad. Jorge Gles tiene que pagar por sus delitos en nuestro país y eso es lo que garantizamos y ya lo tenemos detenido. Estas declaraciones han sonado fuertes, tronantes en toda la clase política mexicana. No se dejaron, lo agarraron del cuello y lo metieron a la cárcel. Yo muchas veces platiqué con Mari Carmen Alba, que es una de las legisladoras más importantes de Perú y que por lo que veo podría candidatearse a la presidencia del Perú en el futuro. Ella me comentaba, mira Jesús Martín, no se preocupe, este señor lo vamos a tener completamente encerrado y no vamos a permitir que su presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, lo ande paseando por México. Le dije, por favor, porque aquí lo van a recibir como héroe nacional. No se preocupe Jesús Martín, lo vamos a tener bien encerrado y mire, han cumplido y tienen a Pedro Castillo encerrado. Su familia, por asuntos humanitarios, pues se encuentra en México, viviendo bien, ¿sí?, refugiados en nuestro país, para que no sean detenidos en Perú, porque también la familia tiene algo que contar. Les platico esto porque los ojos de todos están ahora en Ecuador. Fíjense que ayer se dio a conocer una entrevista de Daniel Noboa, que ofreció una cadena de noticias de los Estados Unidos, hablando en perfecto inglés, por cierto, cosa que me llamó poderosamente la atención de manera muy positiva, ¿sí?, porque esto pues, indica que el presidente de Ecuador, de un país chiquito, con problemas económicos, pero que está tratando de salir adelante con lo que tienen, pues está comprometido este presidente a perseguir a los que dejaron en la pobreza a Ecuador, los que están de alguna manera involucrados en el crimen organizado y sorpréndase, involucrados inclusive con carteles de la droga mexicanos, que es el cartel Jalisco Nueva Generación, que había sido involucrado o está involucrado en las primeras investigaciones con el asesinato de un candidato a la presidencia de la República en el proceso electoral del año pasado. Asunto que por cierto nos impactó a toda la región. Gana Daniel Noboa y se plantea el combatir la corrupción de Ecuador. Y uno de los que empezó a perseguir fue a Jorge Gles, el vicepresidente anterior, cercanísimo al señor Rafael Correa, expresidente de Ecuador. Y este hombre, pues buscó refugiarse en la Embajada de México. Todos recordamos este asunto. Entonces le dieron el refugio, México acogiéndose a la Convención de Asilo de Caracas, la Convención de Caracas de 1954, y por eso lo tenían allá adentro. Y Ecuador reclamando, es que, a ver, México, tú no puedes darle asilo a una persona que está siendo señalada, que es indiciada de nuestras leyes y en nuestro país. Y México acogiéndose a este protocolo de Caracas de 1954, pues es que yo también puedo tener el derecho de decir si es culpable o no es culpable. Asunto que tendrá que revisarse en su momento. Estoy seguro que esa convención de Caracas del 54 tiene que revisarse porque entra en una clara contradicción y confrontación de un país que está buscando castigar de manera ejemplar a un presunto delincuente, en este caso Jorge Gles. Toma la decisión Daniel Noboa de asaltar la Embajada de México en nuestro país. Terrible error, terrible error. Sobre todo porque está cometiendo un terrible agravio, ¿sí? La Convención de Venia ha sido violada en ese sentido. Y los mexicanos tampoco podemos dejar pasar que alguien, por sus pistolas, no lo ha hecho ni Estados Unidos, no lo ha hecho Canadá, no lo ha hecho ningún país europeo, que de repente Ecuador, porque quiere rescatar o quiere sacar de ese lugar y evitar
la impunidad hacia Jorge Glés, se meten a su territorio de una manera violenta. Es decir, por donde le vea, hay responsabilidad de los dos países. Un país por estar dándole impunidad a un criminal, o un presunto criminal, y otro país por violentar el territorio nacional. ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién robó más? ¿Quién violentó más? ¿Quién tiene más culpa? Yo sigo insistiendo que un juez, un juicio tiene que intervenir en esto para poder repartir las responsabilidades en este caso. Entonces les decía, ayer el presidente de Ecuador ofreció una entrevista en donde le dice a la entrevistadora: yo no estoy arrepentido, no me arrepiento de lo que ordené se hiciera en la Embajada de México. Fíjense nada más, yo no me arrepiento. No me arrepiento y además estoy seguro que estamos del lado correcto de la historia. Porque un país, refiriéndose, no dice México, un país no puede brindar asilo a una persona para garantizarle la impunidad. Jorge Glés tiene que pagar por sus delitos en nuestro país y eso es lo que garantizamos y ya lo tenemos detenido. Estas declaraciones han sonado fuertes, tronantes en toda la clase política mexicana, porque inclusive, como les platicaba ayer en nuestro programa de noticias, México debe tener una reacción, ha sido tibia, ha sido una reacción en lo general tibia, porque en otros tiempos, en otros momentos o en otro contexto y posiblemente otros países se hubieran declarado un estado de guerra. Digo, declarar un estado de guerra no significa mandar soldados y empezar a soltar balazos. Simplemente un estado de rompimiento, un estado de confrontación que se llama un estado de guerra, un estado de excepción. Algunos analistas políticos vieron en esto la posibilidad de que López Obrador pudiese en un momento hasta cancelar las elecciones por un estado de excepción en Ecuador, asunto que finalmente no pasó y la señora Alicia Bárcena ha tenido un papel, digamos, interesante en cuanto a hacer denuncias a nivel internacional, pedir a la OEA que sea sacado Ecuador de la OEA, pedirle a la ONU que sea sacado de la ONU, ir a cortes internacionales para denunciar las acciones de Ecuador. Yo en lo personal veo que inclusive hasta nuestro propio himno nacional fue violentado en ese sentido, porque a veces cantamos el himno nacional sin ser conscientes de lo que estamos diciendo. Y es más, algunos siempre pues, están en la chunga, ¿no? Que Maciosar es el extraño enemigo. Maciosar no es una persona, ¿no? Si alguien osa con su planta violentar tu suelo, piensa, patria querida, que el cielo, un soldado en cada hijo te dio. ¿Hicimos eso en el caso de Ecuador? Nadie metió las manos, hombre. Los soldados que el cielo te dio, pues ¿cuál soldados? Nadie se metió y nadie dijo: yo aquí en este momento voy a defender la soberanía nacional. Nadie lo hizo. Les comento todo este contexto porque fíjense que un personaje de estos personajes oscuros del Movimiento de Regeneración Nacional, aunque se ostenta del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, acudió a la Fiscalía General de la República para presentar una denuncia en contra de Daniel Noboa, el presidente de Ecuador. La petición, la denuncia que presentó este oscuro sujeto, va en el sentido de traer a Noboa a nuestro país para encarcelarlo aquí, con fines de extradición de Noboa. Yo dije, no, pues, mejor que no haga nada, Noroña, de verdad, porque lo único que hace es colocar a su partido político, el Partido del Trabajo, ¿sí?, y al grupo al que está apoyando en cuanto a candidatura de Claudia Sheinbaum en un verdadero ridículo. Eso no va a ocurrir, no va a fructificar. La Fiscalía General de la República está en otro tipo de cosas. Fue nada más para la fotografía, sale de la FGR, así con su papelito así. Noroña, así, tómenme la foto para el periódico. No, si le digo que están enfermos de importancia. Hoy le preguntaron al presidente mexicano que qué opinaba de las acciones de Gerardo Fernández Noroña de irse a presentar a la Fiscalía General de la República, denunciar al presidente de Ecuador con fines de extradición. Y esto fue lo que comentó el presidente mexicano. Pues él tiene todo el derecho de hacerlo y fue un asunto pues muy grave, lo de la invasión, la toma, el allanamiento de la Embajada de México en Ecuador. Ya nosotros presentamos la denuncia a la Corte Internacional de Justicia. Vamos a continuar con ese trámite, pero cualquier otra denuncia que se presente en ese sentido, pues merece ser atendida.
Eso es mi punto de vista, y que sean las autoridades las que resuelvan. Bueno, simplemente pues que hagan lo que quieran, ¿no? El presidente menciona algo que es real, ¿eh? Fue muy grave lo que hizo Ecuador en la Embajada de México. Ahí sí no lo podemos negar de ninguna manera. Pero también ha sido muy grave que México se convierta, bueno, el gobierno de México a través de sus representaciones diplomáticas se convierta en un garante de impunidades, ¿sí? Hay una cosa que se llama criterio. Y aunque existe una convención de Caracas que da las posibilidades a cualquier país de ofrecer el derecho al asilo, si hablamos de criterios, un país como México y con la importancia diplomática que tiene México, o tenía, yo quiero pensar que todavía la tiene, sí, debe tener suficiente criterio a quién darle asilo y a quién no, porque ese es un derecho totalmente absoluto del país que lo otorga. Yo decido si te lo doy o no te lo doy, pero entregarlo de entrada a sabiendas de que está siendo perseguido por pertenecer a un grupo de criminales, eso es lo que pone en duda y lo que señala a Ecuador y otros países le señalan a México. ¿Es válido que nuestras representaciones diplomáticas se conviertan en lugares de garantía de impunidades? Ese es el punto. Entonces, si vamos a señalar gravedades, que es gravísimo que hayan violentado nuestro territorio nacional, pues es gravísimo para los otros países que les impidan el ejercicio de su justicia. Entonces, ¿quién va a tener la razón en esto? Estamos verdaderamente en un callejón sin salida. Yo les agradezco mucho sus comentarios. Vi el comentario de alguien, Chernan, me decía, que dejemos de hablar del tema de Ecuador. Ya no hablen de Ecuador, hombre, no sirve absolutamente de nada. Es un vil distractor de López Obrador para que no se hable de su corrupción, que no se hable de que no sirve el Tren Maya, de que no sirve el aeropuerto, que no sirve Dos Bocas, del trabajo de sus tribagos, de sus hijos. Todo eso lo leí hace unos instantes. Sí, podemos decir que muchas de las cosas que se plantean en la conferencia matutina pueden ser cortinas de humo para no hablar de lo central, de lo importante. María Chernan me dijo, el suelo de México no es casa de delincuentes, narcos, acusados de peculado. Estoy totalmente de acuerdo contigo, María, totalmente de acuerdo. Pero tampoco podemos permitir que cualquiera, el país que sea, se meta a nuestro territorio nacional. Alguien me había dicho, ay, Jesús Martín, si Estados Unidos lo hace cada rato en la frontera norte. Sí, yo lo entiendo. Sí.